Pokémon El Maestro Perdido 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 Latios, dijo Gary en voz baja. Así que Tobias saca a relucir su segundo legendario conocido. No esperaba que Campeón perdiera un Pokémon, dijo Misty. ¿Qué tan fuerte es Rayquaza? Es legendario, respondió Gary. Totalmente. Pero Darkrai fue derrotado, sí. Pero si Altaria es una de las campeonas más débiles, y no logró un golpe fuerte contra Rayquaza, quien sin duda le asestó varios golpes sólidos, entonces su derrota no sorprende. Sobre todo si comparas el poder de sus ataques con los de Sceptile, puede que no esté en su mejor forma física, pero esa Altaria era hermosa, dijo Brock con nostalgia. Me pregunto qué le da de comer. Gary se rió. Brock, todos sus Pokémon son preciosos. Mira cómo brilla el pelaje de Espeon. Lo sé, pero aún así, dijo Brock. Ese Altaria era algo fuera de lo común. Son Pokémon raros, y ver uno en tan buena forma, su voz se fue apagando mientras volvían a concentrarse en el campo. Parece una batalla psíquica, amigos. Gritó el locutor. Espeon se enfrenta a Latios. Otro debut para uno de los Pokémon campeones, contra Latios, el segundo Pokémon que Tobias usó cuando ganó la liga si no hace tantos años. Parece que hay rencor entre ellos, por sus miradas. Espeon, en particular, parece enfadado. Latios, purga de brillo, ordenó Tobias con una sonrisa. Latios se elevó en el aire antes de disparar un rayo púrpura a Espeon. Espeon, psíquico, dijo Ash con frialdad. Los ojos de Espeon brillaron y Latios dejó escapar un grito de sorpresa. El brillo purgador comenzó a arquearse hacia el Pokémon León, que forcejeaba en el aire, pero no podía apartarse. En el último instante, Latios logró zafarse de Espeon y el disparo del brillo purgador pasó. En el campo, Ash arqueó una ceja antes de mirar fijamente a su Pokémon, quien no respondió. De repente, el ataque cambió de dirección tras Latios y se estrelló contra el Pokémon. Latios gruñó en respuesta antes de disparar otro brillo purgador. Espeon ni siquiera se molestó en redirigir este. Un escudo apareció frente a ella y el ataque simplemente se disolvió. Latios, usa Giga Impacto. Gritó Tobias, con un tono de voz aún más cortante. Latios se lanzó hacia adelante, resplandeciente. Espeon lo observó correrse con una mirada casi aburrida. Espeon, es hora de poner en práctica algo de tu entrenamiento, dijo Ash. Psíquico otra vez. Los ojos de Espeon brillaron y por un instante no ocurrió nada. Entonces se oyó un fuerte crujido y un gran trozo de tierra se elevó y se estrelló contra Latios. El ataque del Pokémon León se detuvo, y luego retrocedió y fue lanzado al suelo antes de ser elevado ligeramente de nuevo. Tóxico, ordenó Ash. Una serie de rayos morados se dispararon hacia el cielo y alcanzaron a Latios antes de que pudiera esquivarlos. Gritó de dolor antes de caer lentamente al suelo. Latios, regresa al aire. Gritó Tobias, con la alarma reflejada en su voz. Sin embargo, antes de que Latios pudiera moverse, Ash atacó de nuevo. Espeon, psíquico para mantenerlo en su lugar, luego visión del futuro. Los ojos de Espeon volvieron a brillar y Latios se quedó paralizado. Hubo un destello en los ojos de Espeon y luego nada. De repente, Latios brilló de color púrpura y dejó escapar un grito de dolor. Tobias entrecerró los ojos mientras Latios forcejeaba con Espeon para zafarse. Su Pokémon estaba en apuros y no había tenido ningún impacto desde el comienzo de la batalla. Espeon, bola sombra. Cuando el ataque impactó a Latios, este seguía inmovilizado por el poder psíquico de Espeon, contra el que luchaba. Volvió a brillar morado, y esta vez el grito de dolor fue aún más fuerte. Latios, aléjate a ese Pokémon, ya. Gritó Tobias, completamente descompuesto. Al otro lado del campo, Ash atacó de nuevo sin remordimientos. Espeon, hiperrayo ordenó. Cuando el rayo dorado impactó a Latios, otro ataque apareció tras el Pokémon León y se estrelló contra él. El legendario lanzó un doble grito de dolor mientras volaba por el campo hasta que finalmente tocó el suelo y se detuvo. Mientras Latios se elevaba lentamente de nuevo, claramente al límite de sus fuerzas, Tobias le ofreció una Pokébola. Latios, regresa. Mientras su Pokémon regresaba a su bola, miró fijamente a su oponente. Una victoria y claramente había subestimado al maestro Pokémon. Las voces en su cabeza, que habían ido empeorando a lo largo del combate, se habían desvanecido hacia el final de su combate contra Altaria, pero habían regresado. Mientras volvía a colocar la Pokébola de Latios, murmuró para sí mismo.
Déjame en paz. Puedo vencerlo. Siempre gano. No puedo perder. Al otro lado del campo, Espeón permanecía en silencio, con la mirada fija en Tobías. Tras ella, Ash permanecía en silencio de nuevo, sin apartar la vista de su oponente. Tobías empezó a sentirse nervioso bajo su mirada mientras consideraba a qué Pokémon cambiar. Basta ya, espetó Tobías. No voy a hacer nada, Tobías, dijo Ash con calma. Ahora elige un Pokémon. Guau. Guau. Susurró Quintia. Espeón acababa de destruir a un Pokémon legendario sin siquiera intentarlo. Por favor, dime que Espeón es el más fuerte de campeón, dijo Lance. Latios no tuvo ninguna oportunidad. No veo cómo alguien podría hacerlo. Me pregunto cuánto tiempo podrá Tobías quedarse aquí, dijo Steven. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que tiene un equipo de Pokémon legendarios. Hablando de Tobías, ¿qué está haciendo? Preguntó Lance. Los tres se concentraron en el entrenador que estaba abajo, que parecía estar discutiendo consigo mismo, antes de caer de rodillas nuevamente. Parece que está teniendo dificultades, quizás campeón lo esté presionando demasiado, dijo Quintia. ¿Cuántos Pokémon ha perdido? Preguntó Lance. Creía que solo había perdido uno. ¿Por qué le cuesta tanto? No lo sé, dijo Quintia en voz baja. Pero creo que debemos estar listos para actuar pronto. Parece que campeón quiere que esto termine. Tobías miró a su alrededor con furia antes de lanzar una Pokébola al aire. Rayquaza apareció de nuevo con un rugido, fulminando con la mirada a Espeón y Ash. Espeón le devolvió la mirada, mientras Ash fijaba su mirada en Tobías. Deberías rendirte, le dijo Ash a su oponente. Ya sabes que no puedes derrotarme. Siempre ganaré, ladró Tobías. Siempre. No puedes derrotarme, campeón. Ash se encogió de hombros antes de volverse hacia Espeón. Rayquaza está débil. Charizard le dio un buen golpe y Altaria casi lo tira al suelo. Puedes con esto fácilmente. Espeón asintió antes de saltar hacia adelante. Rayquaza se elevó al cielo y comenzó otra batalla. Gary silbó de admiración cuando Espeón desvió un ataque de espaldas de Rayquaza hacia el cielo antes de alcanzar a su oponente con un psicorrayo. Misty lo miró. ¿Qué? Preguntó ella. Espeón. Al redirigir sus ataques, se asegura de que nadie sea alcanzado. Su cuidado y precisión son impresionantes. ¿Celosa? Preguntó Misty en tono burlón. Hace mucho que dejé de luchar a este nivel, dijo Gary con una sonrisa. Pero sí, tengo envidia de un Pokémon con esa habilidad. Sería invaluable para ayudar en la investigación. Tú y tu investigación, dijo Misty, sonriendo mientras le daba un codazo a su novio. ¿Tienes alguna idea para cuando te hagas cargo del laboratorio? Gary rió entre dientes. Llevo mucho tiempo con ideas, Red. Solo he estado esperando. Esperando a que el abuelo decidiera que ya era hora. Misty lo miró fijamente. ¿Lo sabía? Antes de que Gary pudiera responder, Brock jadeó y agarró el brazo de Gary, apuntando al cielo. Gary estaba a punto de preguntar cuál era el problema, pero las palabras se le ahogaron. Solo salió un ni hablar, entrecortado. Rayquaza estaba en el cielo, disparando hiperrayos sucesivos a Espeón. No parecía necesitar detenerse después de cada uno, pero ninguno alcanzaba a Espeón. Estaba sentada tranquilamente frente a su oponente, mientras Ash la observaba desde atrás. Cada hiperrayo se redirigía hacia el cielo, pero no se disipaba. Espeón movió la cola mientras se concentraba, convirtiendo los ataques de Rayquaza en una compleja red que comenzó a cerrarse sobre el Pokémon celestial. Demasiado tarde, Tobías intentó intervenir. Rayquaza, deja de atacar. Gritó. Los ojos de Espeón brillaron y la telaraña dorada se transformó en una red. Rayquaza se quedó paralizado al darse cuenta de que era incapaz de moverse sin chocar con sus propios ataques. Miró al campo y sus ojos se encontraron con los de Ash. El miedo era evidente. Ash asintió lentamente y se giró hacia Tobías. Te daré una oportunidad. Retira a Rayquaza de la batalla o Espeón lo noqueará, gritó Ash. Tobías estaba indeciso, pero la mirada de Rayquaza se posó en él. El miedo en los ojos de su Pokémon era evidente. Se giró hacia Ash, quien dio un paso al frente. Retíralo, Tobías. No vale la pena matar a tu Pokémon para intentar ganar. Tobías lo fulminó con la mirada antes de volverse hacia el árbitro. Tobías, si dejas que este ataque golpee a Rayquaza, tus Pokémon resultarán gravemente heridos, ladró Ash. Tal acción me haría cuestionar tu temperamento como entrenador Pokémon. Sé que no eres un hombre violento por naturaleza, ni alguien que quisiera que tus Pokémon sufrieran tanto daño. Haz lo correcto y cede.
Tobias parecía inseguro, antes de hablar nuevamente con más firmeza, su voz resonando en todo el estadio. Retiro a Rayquaza. No volverá a participar en esta batalla. La red dorada que rodeaba a Rayquaza comenzó a disiparse, dándole al Pokémon celestial la oportunidad de descender. Tobias miró el marcador. 2 Pokémon menos, otro casi derrotado y el maestro Pokémon solo iba uno menos. Apretó los dientes. Vencer a Espeon no iba a ser fácil. Consideró brevemente a Uxie, pero tras ver a Latios derrotado, decidió que no valía la pena intentar con otro Pokémon psíquico. Miró hacia el campo antes de sostenerle una Pokébola. Rayquaza, regresa. El rayo rojo de su Pokébola falló cuando Rayquaza rugió y se elevó hacia el cielo, antes de caer sobre Espeon. Tobias intentó recuperarlo, pero falló una vez más. Espeon, psíquico seguido de hiperrayo, ordenó Ash. Rayquaza se congeló repentinamente en el aire antes de que un rayo dorado se formara frente a Espeon. Este se disparó hacia Rayquaza, quien no pudo esquivarlo. Al impactar, se produjo una explosión y Rayquaza cayó. Al impactar contra el suelo, Tobias sintió un dolor punzante en la cabeza y gritó. Bueno, eso responde a una pregunta, dijo Steven. Tobias está perdiendo el control. Lance asintió, pero no dijo nada. Estaba mirando el cuerpo caído de Rayquaza. Lance, ¿estás bien?, preguntó Steven. Derrotó a Rayquaza como si nada, dijo Lance en voz baja. Espeon simplemente lo aniquiló. Rayquaza es un dragón legendario. Se supone que es prácticamente invencible. ¿Cómo lo hace? Steven asintió. He renunciado a intentar resolverlo, dijo. Simplemente acepté que campeón está fuera de nuestro alcance. No sé cómo lo hace, y francamente, ya no me importa. Me alegra que esté de nuestro lado. Quintia y Lance volvieron al campo, asintiendo. Era cierto, intentar comprender cómo campeón era tan bueno era imposible, la postura de Steven tenía mucho sentido. Aunque la idea de dejar semejante enigma sin resolver le inquietaba. Pensó que había descubierto cosas sobre él simplemente estando cerca de él y sin esforzarse. Si se quedaba el tiempo suficiente, podría descubrir otras cosas. Entonces un pensamiento de antes la asaltó. Podría haber tropezado accidentalmente con su nombre. Ash Ketchum. Le dio vueltas al nombre en su mente, mientras lo observaba en el campo. La derrota contra Tobias había sido su última aparición en un torneo importante. Última aparición documentada, se corrigió mentalmente. Claramente había estado en más desde entonces. Y tantos años lejos de la civilización lo habían cambiado claramente. Había alcanzado el potencial que ella había visto en él, pero aún así era extraño. Recordó el torneo en el que Tobias había triunfado. Las miradas de derrota que cada uno de sus oponentes había mostrado mientras los destruía. Excepto por un chico. Ash no había parecido derrotado en ningún momento, simplemente siguió intentándolo. Era un recuerdo que apreciaba. Su último recuerdo de uno de los entrenadores más prometedores que había visto. Quintia negó levemente con la cabeza, despejándose. Tenía un trabajo que hacer. Asegurarse de que los espectadores estuvieran a salvo. Podría hablar de sus sospechas con Lance y Steven más tarde. Ash se quedó observando la postura tumbada de su oponente. Un Pokémon atacando como Rayquaza podría haber sido motivo suficiente para terminar la batalla. Sin embargo, dado que estaba en la batalla, si el árbitro no detenía el combate, necesitaría algo espectacular para lograrlo. No le gustaba que cada uno de sus movimientos fuera tan público en ese momento. Significaba que hacer cualquier cosa era mucho más difícil de lo que debería ser. Su forma preferida de trabajar, escondiéndose en un segundo plano y creando el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, ya no era posible. Después de esta batalla, esperaba que lo fuera. La única desventaja de ser maestro Pokémon era el aspecto público. Años atrás le habría encantado, ahora había cambiado. Ash volvió a concentrarse en Tobias. El entrenador se estaba despertando y el árbitro se acercaba a él para asegurarse de que estaba bien. Ash mantuvo la mirada neutral, observando. Otra victoria y esperaba que todo terminara. ¿Estarás en condiciones de continuar, Tobias? La voz del árbitro captó la atención de Tobias y lo devolvió a la realidad. Estaba tendido en el suelo. Al otro lado del campo, Espeon y Ash lo observaban. Buscó su cinturón, buscó una Pokébola y la lanzó al campo. Puedo continuar, dijo, y su voz apenas llegó al árbitro. Ganaré esto. Cuando el Pokémon se materializó en el campo, la voz de Espeon encontró a Ash. Bueno, me preguntaba cuándo veríamos esto. El silencio reinó en el estadio, tan absoluto que se oía el silbido del viento que acababa de levantarse.
Incluso el locutor se quedó sin palabras mientras observaba al Pokémon que Tobias había liberado. La mitad del estadio ni siquiera sabía qué era. El Pokémon era azul, con una melena morada que ondeaba al viento. Sus colas blancas, como serpentinas, se retorcían en el aire a su alrededor. El locutor miró sus notas antes de hablar por fin. Tobias revela otro Pokémon legendario. Este parece ser una de las esquivas bestias sagradas de Johto. Es el primer avistamiento confirmado de Suicune en casi 80 años. ¿Cómo demonios logró Tobias rastrear a este Pokémon? Sí, cómo no, murmuró Lance. Llevo años buscando a una de estas escurridizas bestias, sin éxito. E incluso con Uxie, encontrar una sería extremadamente difícil. Abajo en el campo, Ash no parecía inmutarse por la aparición de Suicune. Es interesante que Suicune tenga una recepción más grande que Rayquaza, murmuró. Espeón sonrió levemente. Es porque Rayquaza es mucho más famoso. Suicune es muy misterioso, dijo Espeón con conocimiento de causa. Así que ya lo sabes todo, dijo Ash en voz baja. Espeón movió la cola y miró a su entrenadora, que parecía decir claro. Al otro lado del campo, Tobias estaba perdido en su propio mundo. Suicune miró a su entrenador, antes de que una aparente mueca apareciera en su rostro. Genial. Suicune está enfadada, dijo Ash. Espeón, ¿estarás bien con ella? El gruñido de Espeón hizo reír a Ash. Bien. El árbitro seguía mirando a Tobias. ¿Seguro que puedes continuar? Preguntó. El entrenador se incorporó antes de mirar al árbitro con enojo. Voy a continuar, voy a ganar y nada me detendrá, gruñó. Al otro lado del campo, Ash negó con la cabeza. ¿Sabes, qué bueno que no puedes vencerme?, gritó. Serías un pésimo maestro Pokémon, Tobias. La ira y la dependencia del poder puro no te llevarán a ninguna parte. ¿Y desaparecer durante años enfurruñado? Replicó Tobias mientras se ponía lentamente de pie. No puedes sermonearme, campeón. Ash asintió levemente. Tienes razón. No puedo. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es vencerte. Espeón, rayo psico. Espeón disparó un rayo multicolor, pero Suicune saltó para esquivarlo y contraatacó con una hidrobomba. La gema en la frente de Espeón brilló y la hidrobomba chocó contra una pared y se dispersó. Suicune gruñó y saltó hacia adelante, con sus colas ondeando a su alrededor. Al abalanzarse sobre Espeón, el Pokémon solo optó por la opción fácil. Se apartó rogando, la primera vez que se movía desde que salió. Suicune disparó otro ataque, que Espeón redirigió, antes de saltar de nuevo hacia adelante, mostrando los dientes. Espeón se agachó de nuevo, antes de mirar de reojo a su entrenador. Este se negaba a dar una orden, simplemente mirando a Tobias al otro lado del campo. Suicune cubrió parte del campo con hielo antes de intentar dirigir a Espeón hacia él. Espeón redirigió una hidrobomba, usó un psicorrayo para bloquear otro y luego usó psíquico para alejar a Suicune de ella. Miró a Ash con enojo antes de decidir tomar el control del combate. Cuando Suicune aterrizó, intentó cargar de nuevo, pero esta vez Espeón contraatacó. Un destello cegó temporalmente a Suicune, antes de que los ojos de Espeón brillaran. Mientras Suicune se recuperaba, Espeón atacó de nuevo. Un ataque psíquico elevó a Suicune por los aires. Mientras el Pokémon de tipo agua forcejeaba, otro psicorrayo se disparó contra Suicune. Antes de impactar, fue interceptado por un rayo hielo que causó una explosión. Cada Pokémon aterrizó en su lado respectivo del campo. Suicune inmediatamente disparó otra hidrobomba, pero Espeón volvió a esquivarla. Otra hidrobomba fue interceptada por el psicorrayo de Espeón, antes de que apareciera un ataque detrás de Suicune, asestando el golpe más directo que ninguno de los dos había logrado. Tobias gimió de dolor y el árbitro lo miró con preocupación. Sin embargo, Ash no miraba a su oponente. Por primera vez, su mirada se había alejado de Tobias y se había posado en Suicune. El Pokémon estaba arrasando. Espeón luchaba por mantenerse por delante de Suicune, ya que los ataques eran casi constantes. El Pokémon Sol redirigía a algunos, esquivaba a otros y usaba sus propios ataques para detener aún más. Espeón, usa psíquico para lanzar a Suicune lejos, ladró Ash. La gema en la cabeza de Espeón brilló y Suicune se elevó del suelo, pero un ataque obligó a Espeón a apartarse rápidamente, derribando a Suicune. Psicorrayo. Mientras Suicune disparaba un rayo de hielo a Espeón, su psicorrayo colisionó, provocando otra explosión. Suicune saltó directamente a través del humo, casi sorprendiendo a Espeón, pero ella logró esquivarlo. Ash gruñó levemente. Suicune, enfurecido, era difícil de detener.
Espion, intenta usar veloz, ordenó Ash. Mientras las estrellas se disparaban alrededor de Espion, Suicune usó ventisca para detenerlas y luego lanzó otro torrente de agua que Espion redirigió con otro ataque psíquico. Antes de que Ash pudiera dar otra orden, Suicune disparó otra hidrobomba contra Espion, quien se apartó rápidamente, antes de contraatacar con su propio ataque. Sin embargo, el ataque de Suicune continuó y golpeó la pared al borde del campo de batalla. Ash observó con sorpresa cómo aparecía una enorme grieta en la pared y algunas partes parecían estar a punto de derrumbarse por el agua que goteaba. Al otro lado del campo, el árbitro había abandonado su posición y corrió hacia Tobías, quien estaba de nuevo en el suelo. El árbitro pidió ayuda con un gesto, pero Tobías negó con la cabeza. Ninguno de los dos se oía por encima del ruido de la batalla entre Suicune y Espion, pero el mensaje entre ambos era claro. El árbitro intentaba persuadir a Tobías para que terminara la batalla, pero Tobías no iba a ceder. Finalmente se puso de pie y miró fijamente al árbitro, quien retrocedió antes de regresar a su lugar a un lado. Tobías volvió a concentrarse en el campo de batalla mientras Espion seguía las instrucciones de su entrenador para salir de esquina tras esquina, intentando encontrar una respuesta a la lluvia de ataques de Suicune. Algo ha enfadado mucho a Suicune, comentó Brock. Me pregunto qué será. Ese Pokémon parece estar fuera de control. Gary no dijo nada, pero observaba preocupado cómo los ataques de Suicune seguían dañando partes del estadio. Empezó a tocar una Pokébola sin darse cuenta. A su lado, Misty observaba a su alrededor. Quintia le había advertido que, si algo ocurría, debía ayudar con la evacuación del estadio. Había asumido que la advertencia enviada a todos los líderes de gimnasio era simplemente una precaución tras el ataque del equipo Rocket. No esperaba que la necesitaran. Dado el aspecto de Suicune, presentía que, después de todo, podría ser necesaria. ¿No puede Tobías controlarlo?, preguntó Brock. ¿Y cómo puede campeón dejar que la batalla continúe si no puede? No sé si acabar con esto sea fácil, dijo Gary en voz baja. ¿Cómo se detiene a un Pokémon legendario furioso? Porque no tengo ni idea. Tiene que vencerlo y luego discutir si la batalla debe continuar. Lo que sea que esté afectando a Tobías y Suicune podría estar poniendo en peligro a la gente. Incluyéndonos a nosotros. Hubo silencio entre ellos antes de que Misty hablara de repente. Sí, pero hemos estado en peores situaciones. La gente de aquí, no. Si algo sale mal, necesitan que les ayudemos a evacuar. Como nos pidió Quintia. ¿Crees que algo peor que esto?, preguntó Gary. Cuando Misty asintió, suspiró. Me temo que tienes razón. Esperemos que campeón sepa lo que hace. No puede haber otro desastre tan cerca del último. Espion, esto va a ser difícil, pero sabes cómo detener a Suicune. Usa la arena, gritó Ash. Espion movió la cola y sus ojos brillaron junto con su gema. Una onda expansiva de fuerza se extendió por todo el estadio, presionando a los espectadores de las primeras 2 docenas de filas contra sus asientos. Suicune disparaba un rayo aurora que se dispersó por la fuerza de la onda expansiva, mientras que ella salió volando hacia atrás por la fuerza y se deslizó por el suelo. Espion gruñó por el esfuerzo mientras el suelo alrededor de Suicune comenzaba a moverse. Suicune rugió de ira, pero sus pies estaban atrapados bajo las rocas que Espion movía. Mientras Suicune intentaba atacar, Espion envió otra onda expansiva que convirtió todo el campo de batalla en escombros. El público se quedó boquiabierto al ver cómo Suicune era sepultado por las rocas voladoras, mientras que Espion permanecía de pie en la única parte del campo de batalla que no había sido destruida. El silencio invadió la arena. Muchos espectadores que miraban a su alrededor comenzaron a comprender el daño que la batalla había causado a la arena. Habían quedado cautivados por la feroz contienda entre Espion y Suicune. Cuando Espion finalmente detuvo su ataque, se sentó en cuclillas y jadeó. Le había costado mucho, pero Suicune estaba derrotada. ¡Guau!, exclamó Quintia. Estaba de pie, con las manos agarrando el borde del palco. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había levantado de su asiento, absorta en la batalla entre Suicune y Espion. Junto a ella, Lance y Steven también se habían levantado, todos con la mirada fija en la arena. Suicune había desaparecido y una capa de polvo cubría el campo. Ash se adentró en el devastado campo de batalla, deteniéndose en el centro. Tobías observaba en silencio cómo su oponente se giraba hacia el estadio. Cuando habló, su voz resonó con tanta fuerza que todos la oyeron. Cuando se anunció la prohibición de los Pokémon legendarios, hubo quejas. La gente decía que esa ley no importaba. Que usar Pokémon legendarios no importaba.
Miren a su alrededor. El daño aquí refleja lo que un Pokémon legendario puede hacer. Ash hizo una pausa para asimilar sus palabras. Extendió los brazos para abarcar la escena ante el público. El campo de batalla estaba completamente destruido, el árbitro se encogía de miedo al borde del campo, las marcas de los daños eran evidentes en todas las paredes, y la pared detrás de donde Ash había estado parecía a punto de derrumbarse, mientras que no quedaba ni una sola sección sin grietas o algo peor. Suicune es solo un Pokémon legendario. Tobias pretendía liberarse y Soy. Si otro se descontrolara, no podría garantizar la seguridad de nadie dentro del estadio. Su incapacidad para controlar a sus Pokémon me obliga a actuar por el bien del público y terminar esta batalla ahora. Dado que Suicune aún no tiene su Pokébola, y posiblemente aún no esté inconsciente, debo solicitar que todos los espectadores comiencen a salir del estadio. Mis Pokémon garantizarán su seguridad contra cualquier otro Pokémon de Tobias. Los guardias, asistidos por otros miembros de la Liga Pokémon, dirigirán su salida. Por favor, sigan sus instrucciones. Su prioridad es su seguridad. Una oleada de sorpresa recorrió el estadio cuando la gente se dio cuenta de que debía retirarse, antes de que todos intentaran hacerlo de inmediato. Los auxiliares avanzaron para dirigirlos y el estadio comenzó a vaciarse lentamente. Detrás de Ash, Tobias se puso de pie lentamente. La furia se reflejaba en su rostro mientras miraba fijamente al maestro Pokémon. Cojeó hasta donde Suicune estaba enterrado bajo las rocas. Ash se dio la vuelta. Aléjate de ahí, Tobias advirtió a Ash con un tono amenazador. No puedo permitir que arriesgues la vida de esta gente. Suicune está bien, solo enterrada. La desenterraré cuando el estadio esté vacío. ¿Me negarías la oportunidad de cuidar a mis Pokémon? Preguntó Tobias con la voz cargada de ira. Después de negarme la oportunidad de luchar por tu corona, ¿ahora conservarás tu título por cobardía? Tobias parpadeó al ver a Ash frente a él. El maestro Pokémon parecía sobrepasar a Tobias, quien retrocedió ligeramente. Tu Pokémon está vivo, dijo Ash en voz baja, aunque el volumen no disipó la fuerza de sus palabras. No está del todo inconsciente, pero casi. Una vez que el estadio se haya vaciado, levantaré las rocas y la curaré. Deberías estar contento con eso. ¿Llamarme cobarde después de que te escondieras tras el poder de Pokémon legendarios? ¿Afirmar que te negué la oportunidad de luchar sabiendo que una batalla así podría causar daños como este y peores? Me parece que necesitas reflexionar sobre ti mismo, Tobias. Ash se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. El estadio se vaciaba rápidamente, con más de la mitad de los espectadores ya fuera de la arena principal. Ash asintió con satisfacción mientras observaba el progreso. El estadio había sido bien diseñado, y tener a la gente dirigida significaba que podía vaciarse extraordinariamente rápido. Algo que apenas ahora se hacía evidente porque podría haber sido necesario como elemento de diseño. Espeón se acercó a él y se arrodilló junto a ella, rascándole detrás de las orejas. Hiciste un buen trabajo hoy, le dijo Ash. Impresionante batalla. Charizard debería tener cuidado, podrías reemplazarlo. Espeón maulló alegremente antes de frotarse la pierna y luego se giró hacia donde estaba enterrado Suicune. Ash se alejó hacia el árbitro, quien aún temblaba. ¿Cómo te sientes? Preguntó. El hombre levantó la vista sorprendido. Intentó articular palabra, pero no pudo. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Un poco alterado, señor. Ash asintió. Si prefieres retirarte a una sala de preparación para recuperarte, creo que ya no te necesitan aquí. El hombre asintió antes de que Ash terminara. Sí, por favor, señor. Gracias. Ash lo vio alejarse, dirigiéndose a la salida. Mientras el árbitro salía del campo de batalla, Cynthia, Lance y Steven salieron al campo. Un rápido vistazo a las gradas le indicó a Ash que estaban prácticamente vacías. La mayoría de los presentes eran los líderes de gimnasio, esperando nuevas instrucciones. Ash se dirigió a los líderes de región, pero antes de que pudiera alcanzarlos, sintió algo detrás de él. Giró sobre sus talones y vio a Tobias sosteniendo dos Pokébolas. Pero no fue eso lo que preocupó a Ash. Frente a él, claramente recién salidos de las dos Pokébolas, había dos Pokémon. Uno era de color marrón rojizo, salpicado de manchas. Sus ojos naranjas miraban fijamente a Ash, mientras que sus patas estaban estiradas para ganar altura y atacar. Una máscara le cubría el rostro, mientras que partes de su cuerpo parecían extrañas, casi deformadas. Junto a él había un Pokémon más pequeño, con los ojos cerrados. Una gema estaba justo en el centro de su frente, con dos más al final de cada cola.
A Ash se le encogió el corazón. Los dos últimos Pokémon de Tobias. Eatran y Uxie. Mientras observaba, sabiendo que estaba en serios problemas, Tobias gritó una sola instrucción. ¡Ataque! El tiempo pareció ralentizarse para Ash. Eatran abrió la boca y su interior comenzó a brillar. Un enorme torrente de fuego salió disparado, directo hacia Ash, quien permaneció inmóvil. Mentalmente aceptó que no podría resistir estos ataques por mucho tiempo y apretó los dientes para enfrentar su destino. Uxie le lanzó un rayo dorado que se mezcló con el torrente de fuego. Hubo una explosión, pero Ash no se movió. No sintió nada. Ni dolor, ni pérdida de energía, nada. Se llevó una mano a la oreja y se dio cuenta de que apenas oía nada. Su visión estaba nublada por el humo, no podía oír y estaba en shock. A medida que recuperaba la audición, Ash oyó los rugidos de los Pokémon en combate, una serie de explosiones y luego un fuerte estruendo. El humo se disipó, mostrando una hilera de sus Pokémon, pero ni rastro de Uxie ni de Eatran. Charizard saltó hacia él, envolviéndolo con sus alas mientras Meganium serpenteaba con sus lianas por los espacios que rodeaban las alas de Charizard para envolverlo. Espeon asomó la cabeza entre el grupo para acercarse a su entrenador. Snorlax y Aggron dominaban al grupo, mientras que incluso Sceptile estaba cerca de Ash. Cynthia, Lance y Steven estaban en shock, con expresiones de miedo y asombro en sus rostros. Cuando sus Pokémon le cedieron espacio, Ash miró a su alrededor. Uxie y Eatran estaban incrustados en la pared del estadio, ambos completamente inconscientes. Ash miró a sus Pokémon, quienes lo miraron a los ojos. Habían salido de sus Pokébolas para protegerlo, y vaya si lo habían protegido. Ash observó el campo de batalla y descubrió que el montón de escombros que contenía a Suicune había desaparecido. El Pokémon estaba tendido cerca de otra pared, claramente inconsciente. Gracias, dijo Ash con sinceridad, antes de separarse del abrazo y volverse hacia Tobias, quien estaba tendido en el suelo, inconsciente. Ash negó con la cabeza antes de volver a mirar a su Pokémon. Necesito, Ash. La palabra pronunciada en la mente de Ash lo paralizó. La voz de Mewtwo le hizo olvidar lo que fuera a decir. Está empezando. Los Pokémon legendarios están empezando a llegar. Lo que sea que haya sucedido fue el punto de inflexión. Ash levantó la vista al oír un rugido en el cielo. Aparecieron 3 aves legendarias. Moltres, Articuno y Zapdos. Junto a ellas, en la cima del estadio, estaban Raikou y Entei. Mientras observaba, aparecieron más Pokémon legendarios, y algunos de ellos comenzaron a saltar hacia el campo de batalla. Cynthia agarró a Lance y a Steven antes de darse la vuelta y correr hacia el borde del campo de batalla, por la seguridad del estadio. Mientras Lance forcejeaba, ella simplemente le gritó y siguió corriendo. El maestro Pokémon le había dicho que se mantuviera alejada del combate y eso era lo que iba a hacer. Su prioridad era la seguridad de los demás. Junto a Ash hubo un destello y aparecieron Mewtwo y Mew. En silencio, Ash liberó al resto de sus Pokémon, hasta que los 14 lo rodearon. Y como grupo él, sus Pokémon, Mewtwo y Mew, vieron llegar a todos los Pokémon legendarios del mundo y los acosaron desde el campo de batalla en ruinas. Todos parecían furiosos. Ash dio un paso al frente. Tras él, sus Pokémon estaban listos para la batalla, mientras que Mew y Mewtwo permanecían de pie, listos para luchar por su amigo. Frente a él se alzaba una fuerza de Pokémon más poderosa que jamás se había reunido en un solo lugar. Al observarlos, sintió calma. Había entrenado durante años, y si fracasaba aquí, al menos caería con valentía. Ash era muy consciente de las cámaras instaladas en el estadio que seguían sus movimientos. Lo que sucediera sería transmitido a todo el mundo. Zapdos, Moltres y Articuno flotaban justo por encima del suelo. El aire alrededor de Zapdos crepitaba con electricidad, mientras que nevaba alrededor de Articuno. Al alcanzar la nieve, el aire alrededor de Moltres se derritió casi al instante por el calor del ave. Bajo Moltres, Entei los miraba con furia, y Raikou bajo Zapdos. Articuno miraba fijamente a Espeon, quien le devolvió la mirada. Lugia y Oro flotaban sobre el grupo, observando con furia al entrenador que había herido al Pokémon con el que estaban estrechamente vinculados. Al otro lado del campo, Regigas estaba de pie con sus 3 guardianes frente a él. Regice, Registel y Regirock. Cerca de ellos flotaba Celebi, con la Tías colocada protectoramente al frente. Ambos miraban fijamente a Tobias, quien aún tenía a su compañero en una Pokébola. Azelf y Mesprit estaban de pie junto a la pared donde Uxie estaba implantado, observando al Pokémon. Cresselia, Manapi y Shaymin miraban fijamente al otro lado del campo.
Sin embargo, de todos los Pokémon, los dos que más llamaron la atención de Ash fueron los últimos en llegar. Se escuchó un rugido y el suelo maltrecho tembló. Groudon se levantó de los escombros, mientras que una sección del campo se derrumbó en el agua donde apareció Kyogre. La visión de los dos Pokémon antiguos era, como mínimo, intimidante. Ash se giró hacia Mewtwo. Seguro que son todos. Creo que nos faltan algunos. Mewtwo miró al entrenador con asombro. Frente al grupo de Pokémon más poderoso jamás visto, 20 Pokémon legendarios, y estaba bromeando. Creo que esto podría ser. ¿Alguna idea? Ash asintió. 1. Y espero de verdad que funcione. Aunque ganáramos esta batalla, el daño nos costaría caro. Ash se volvió hacia el Pokémon que tenía delante y respiró hondo. El hecho de que aún no lo hubieran atacado significaba que al menos tenía una oportunidad. Tras la arrasadora batalla de Suicune, Campeón dio por terminada la batalla. La pantalla de voz mostró un estudio donde estaban sentados dos hombres y una mujer. Dos de ellos eran reconocibles al instante como ex líderes de gimnasio. Whitney y Roark. El segundo se llamaba Zanecito. Era analista, conocido por los programas que presentaba durante cada gran torneo. Estamos aquí para analizar la batalla, que aunque interrumpida fue espectacular, dijo Zane. Pero primero, Whitney, ¿hizo bien Campeón al terminar la batalla? Creo que sí, respondió Whitney. La prioridad debe ser la seguridad de los espectadores. Si no se puede garantizar, la batalla debe terminar. ¿Había algún peligro? Preguntó Zane. Sí, respondió Roark sin rodeos. Suicune estaba totalmente fuera de control. Menos mal que Campeón pudo detenerlo, pero dado que Espeón tuvo que destruir un campo de batalla para ganar, demuestra que Suicune era demasiado peligroso. Me parece bien, dijo Zane con una sonrisa. Ahora... Se interrumpió y se alejó de la cámara. Después de unos instantes, volvió a girarse. Lo siento, amigos, pero algo está pasando. Regresamos al Estadio Mundial. Tengan paciencia. Sam Fernández frunció el ceño. Apartó la vista de la pantalla. Mellanie. Profesor. Quizás quieras ver esto. Volvió a la pantalla y se quedó paralizado. Dos grandes grupos de Pokémon se enfrentaban, con un humano entre ellos. Ash. Mellanie llegó corriendo, mientras que el profesor Oak entró a paso más tranquilo. Ambos miraron la pantalla con incredulidad. De ninguna manera, dijo Mellanie. El profesor Oak se recuperó un poco más rápido. Esto es lo que temía, dijo en voz baja. ¿Qué temía? Preguntó Sam. Sí. Cuando hablé con él ayer, me dijo que había peligro al pelear con Tobias. Pero no me di cuenta de que esto pudiera pasar, dijo Oak. ¿Crees que sabe que esto se está transmitiendo al mundo? Preguntó Mellanie en voz baja. Oak asintió. Lo sabe. Ash dio unos pasos más hacia adelante antes de arrodillarse. Se oyó un ligero crujido entre los Pokémon que lo miraban, un crujido que se hizo más fuerte mientras mantenía su postura de súplica. Tras unos instantes, Ash se levantó y empezó a hablar. Entiendo por qué están aquí, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos los Pokémon, los micrófonos de las cámaras del estadio y la gente que estaba afuera, a quienes los guardias y los líderes de gimnasio estaban sacando lo más rápido posible. Entiendo el dolor que sienten. La sensación de peligro. La ira por los ataques a su gente. Por ser utilizados. Se oyó un gruñido de los Pokémon reunidos, pero seguían sin moverse. Ash respiró hondo y continuó. Ninguna disculpa puede mejorar lo sucedido. Ninguna disculpa puede compensar la alteración del equilibrio que esto ha causado. Solo puedo decir que la sociedad humana está cambiando. Esto no puede volver a suceder. Esto no volverá a suceder. Todavía no hubo reacción por parte del Pokémon frente a él. Pero aún tenemos que compartir este mundo. Y si te descontrolas, el mundo podría sufrir daños, potencialmente irreparables. Y aunque se cometieron errores, la humanidad no es inherentemente mala. Los humanos hemos demostrado muchas veces que somos capaces de poner a los Pokémon primero. Ash se giró e hizo un gesto a Mewtwo y a Mew. Los dos Pokémon avanzaron para ponerse a su lado. Mew es el ancestro de todos los Pokémon. Mewtwo, su clon, al principio desconfiaba de los humanos. Mew siempre ha sido una fuente constante de interés para nosotros. Ambos tienen buenas razones para odiar a los humanos. Y, sin embargo, cuando acudí a ellos y les pedí ayuda, no me desestimaron. Conocían el peligro que enfrenta el mundo. Y saben que, como Pokémon, también deben vivir aquí. Por eso, estuvieron de acuerdo con las medidas que he tomado hoy. Y prometieron apoyarme.
Y si en algún momento discrepaban, podían simplemente marcharse. Ese es el tipo de cooperación que espero que podamos construir contigo. Y cualquier cosa que hagas podría perjudicar nuestras posibilidades de lograrlo. Tobias ha causado dolor. Hace mucho tiempo, la humanidad conocía los peligros de intentar atrapar a ciertos Pokémon. Con el tiempo, esto se ha olvidado. Como líder de la humanidad, restauraré las antiguas tradiciones. Los Pokémon serán valorados y protegidos. Hace mucho tiempo, cuando los humanos abusaron de los Pokémon, decidieron su castigo. Los Pokémon lo aceptaron. Me aseguraré de que Tobias sea castigado por sus crímenes, pero tendré en cuenta todos los hechos. Ash dejó de hablar y esperó. Durante un largo minuto, no ocurrió nada. Entonces se oyó un rugido y todos los Pokémon que se enfrentaban a Ash atacaron. Quintia salió corriendo del estadio, con Lance y Steven a su lado. La voz de campeón aún resonaba en sus oídos mientras hablaba con el Pokémon que había aparecido. Un gran grupo de líderes de gimnasio observaba cómo se alejaban los últimos espectadores. Quintia se dirigió directamente hacia ellos. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo, dijo Quintia al llegar junto a ellos. Como algunos empezaron a hacer preguntas, levantó la mano para pedir silencio. Les explicaremos más tarde. Quiero que se vayan todos. Una vez que Lance, Steven y yo nos hayamos asegurado de que todos se están moviendo, los seguiremos. Hubo una pausa antes de que Lance gritara. Muévanse. La gran mayoría echó a correr, pero un pequeño grupo permaneció. Misty, Gary y Brock se acercaron a Quintia. ¿Qué pasa?, preguntó Gary. ¿Podemos ayudar? Solo obedece las instrucciones, respondió Quintia, mirando a su alrededor. Se oyó un rugido dentro del estadio y se quedó paralizada. Una mirada a Lance y Steven reveló una expresión de horror en sus rostros, temerosos de lo que podría haber sucedido. Quintia, dijo Gary. Confía en nosotros, hemos tenido mucho trato con Pokémon legendarios, Brock más que cualquiera de nosotros. Déjanos ayudarte. Lance les echó un vistazo rápido antes de asentir. Tienen razón, Quintia. Nos vendría bien una mano. De acuerdo, dijo Quintia, pensando rápido. Dividámonos en parejas. Gary, ve con Lance. Brock con Steven. Misty, tú conmigo. Tenemos que sacar a todos de aquí. Steven, ve por ahí rodeando el estadio. Steven asintió mientras Quintia señalaba en una dirección. Lance, tú ve por el otro lado. Misty y yo entraremos a los edificios para asegurarnos de que no haya nadie. Vamos. Todos comenzaron a correr, tratando de ignorar los rugidos que venían del interior del estadio. Instintivamente, Ash levantó un escudo cuando el muro de ataques se dirigió directamente hacia él. En el fondo sabía que no tenía ninguna posibilidad de resistir los ataques de un Pokémon tan poderoso, pero el instinto anuló esos pensamientos lógicos. Cuando los ataques impactaron en su escudo de energía, se dio cuenta de que no lo habían roto. Sintió que la energía se agotaba, pero no tanta como esperaba. Una mirada a ambos lados mostró a Mew y Mewtwo concentrándose mientras ayudaban a desviar los ataques. Detrás de él, Espeon y Alakazam hacían lo mismo. Cuando los ataques terminaron, Ash parpadeó. No esperaba sobrevivir. Otra mirada rápida le dijo que, si bien lo habían desviado, había agotado mucho a los Pokémon que lo rodeaban. Antes de que pudiera hacer nada más, hubo un gran rugido y Charizard saltó sobre él para aterrizar en la brecha cada vez más pequeña entre las dos fuerzas. Charizard fulminó con la mirada al Pokémon legendario frente a él antes de rugir de nuevo. Y otra vez. El Pokémon llama continuó reprendiendo a las leyendas frente a él, ignorando por completo su fuerza. Ash sonrió levemente, antes de que un empujón mental de Espeon lo hiciera girarse. Corrió hacia donde Tobias se movía, antes de que su antiguo oponente se incorporara lentamente, frotándose la cabeza. Ash se agachó junto a él, impidiéndole ver el enfrentamiento. ¿Estás bien? Tobias consideró la pregunta antes de volver a frotarse la cabeza. Creo que sí, ¿qué pasó? ¿Qué es ese rugido? Ash hizo una mueca. ¿Sabes que dije que no tenías ni idea de lo que podía pasar al llevar Pokémon legendarios a una batalla? Se levantó y se apartó un poco para que Tobias pudiera ver la formación de Pokémon que los atacaba. Tobias palideció antes de mirar al maestro Pokémon. Lo juro, yo lo sé, dijo Ash, interrumpiéndolo. Pero ahora necesito que me ayudes. Puede que te escuchen. Ash le ofreció la mano a Tobias, quien la aceptó y lo ayudó a ponerse de pie. Caminaron de vuelta hacia donde Charizard seguía rugiendo, y Ash puso una mano en el flanco de su Pokémon. Charizard bajó la mirada y Ash le indicó a Tobias que avanzara.
Tobias se paró frente al Pokémon, como Ash lo había hecho un rato antes, y abrió la boca. Pero antes de que pudiera decir nada, el Pokémon legendario atacó de nuevo. Y esta vez Ash respondió. Cynthia y Misty entraron corriendo al edificio de administración y corrieron directamente a la oficina de seguridad. Al llegar, empezaron a escanear las pantallas, comprobando que no hubiera nadie adentro. Una vez seguras, dieron media vuelta y salieron corriendo. Al alejarse del estadio, se oyó otra ronda de rugidos. Misty miró a Cynthia, que parecía estar enfrascada en un debate interno. ¿Cynthia? Preguntó Misty. No puedo simplemente correr, dijo Cynthia en voz baja. Misty se quedó congelada, mirando fijamente a su compañera. Cynthia, no puedes volver ahí, dijo Misty. Ya me he enfrentado a Pokémon legendarios. Estuve en la isla Shamouti cuando Lugia se enfrentó a Moltres, Articuno y Zapdos. Te digo que no hay forma de que puedas ayudarlo. Campeón está solo aquí. Cynthia asintió con tristeza, pero no se movió. Cuando me capturaron, Campeón me buscó. Rastreó dónde estaba y vino por mí. Que Lance me alcanzara primero no importa. Si huyó de esto, lo lamentaré el resto de mi vida. Vete. No, espetó Misty. No dejaré que te mates por esto. Eso no fue una petición, Misty, dijo Cynthia, volviéndose hacia el estadio. Sigo siendo miembro de alto rango de la Liga Pokémon. No me desobedezcas. Antes de que Misty pudiera decir nada más, se oyó un grito. Lance y Gary corrían hacia ellos. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó Lance mientras se acercaba. No puedo correr, respondió Cynthia con voz potente, antes de esperar a que se apagara un rugido ensordecedor del estadio. No podría enfrentarme a Campeón después, y no podría enfrentarme al mundo si no. La voz de Cynthia se fue apagando mientras Lance y Gary llegaban junto a las dos chicas. Cynthia y empezó Lance. No. Sal de aquí. Fui maestra Pokémon y te demostraré mi fuerza, dijo Cynthia antes de correr hacia el estadio. Lance se volvió hacia Misty y Gary. Sé que creen estar preparados para esto, pero no es así. Salgan de aquí. Este es nuestro trabajo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo, Lance se giró y siguió a Cynthia. Ash rodó de lado para esquivar un torrente de fuego que se dirigía hacia donde había caído. Al ponerse de pie de un salto, vio a Ono embestido por Charizard, quien lo envió contra una pared. Al emerger los dos Pokémon, el agujero en la pared comenzó a derretirse por el calor producido por la pelea. Ash comenzó a gritar órdenes, y sus Pokémon obedecieron instintivamente. Empezaron a retroceder hacia él, luchando en grupo, rodeándolo, defendiéndolo. Mientras las leyendas lo atacaban, pudieron contraatacar, aprovechando su unidad. A pesar de que los Pokémon a los que se enfrentaban tenían la ventaja numérica, Ash sabía que sus Pokémon podían con todo. Los había entrenado para ser lo mejor posible. Se había pasado la vida entrenando para ser lo mejor posible. Y apoyaría a su equipo contra cualquiera. Espeón, Alakazam, Mewtwo, tienen que mantener estos ataques lejos de nosotros, gritó Ash. Envíalos a cualquier parte. No se preocupen por proteger el estadio. El Pokémon psíquico se puso manos a la obra, desviando ataques por el estadio. Ash se quedó paralizado un instante cuando un hiperrayo pasó junto a él, fallando por poco. Una rápida mirada a Espeón reveló la concentración en su rostro. Intentaba desviar los ataques lo menos posible para no cansarse demasiado, pero eso significaba que fallarían por poco. Ash no se molestó en decir nada. No había mucho que decir. Sharpedo, Aggron, Ninetales, Meganium, vengan, ya llamó Ash. Los 4 Pokémon corrieron a su lado y esperaron sus órdenes. Apunta a Groudon. Es demasiado grande para esquivarlo, ordenó Ash. Sharpedo, Hidrobomba. Mientras el ataque se alejaba, Groudon rugió y disparó un rayo solar que se estrelló contra la hidrobomba. Mientras el ataque de Groudon avanzaba, Ash apretó los dientes. Ánimo, Sharpedo. Ninetales, explosión de fuego contra Kyogre, rayo solar Meganium contra Groudon. Aggron, ayuda a Sharpedo. El ataque de Ninetales se disparó, y Kyogre respondió de inmediato, girándose para ayudar a Groudon a contraatacar. Aggron se apresuró a añadir su hiperrayo a la contienda que se estaba gestando entre ambos bandos, obligando a Groudon a concentrarse por completo en contraatacar. Cuando el rayo solar se disparó, no había nadie para proteger a Groudon. Con un rugido ensordecedor, el Pokémon Continente se tambaleó hacia atrás por la fuerza del ataque. Su propio ataque se desgastó, y los ataques de Sharpedo y Aggron impactaron exactamente en el mismo punto del pecho de Groudon, ahora totalmente desprotegido.
A medida que el rugido se hacía aún más fuerte, Snorlax se incorporó y disparó un rayo hielo, y Sceptile añadió una semilla bala a los ataques. Hubo una explosión, y al disiparse el humo, la forma de Groudon era evidente, tendido en el suelo. La combinación de ataques había dejado inconsciente a otro Pokémon legendario. En lugar de celebrar, Ash comenzó a gritar más instrucciones. Mewtwo, Espeon, Alakazam, sigan así. Denos tiempo para trabajar. Apunta a Kyogre ahora. A medida que la siguiente oleada de ataques se dirigía hacia el grupo en el centro del estadio, comenzaron a ser redirigidos, mientras que la respuesta se dirigió hacia Kyogre. Al igual que Groudon, fue alcanzado por un ataque, incapaz de esquivarlo mientras el resto se arqueaba hacia él. Quintia y Lance corrieron hacia el campo. Los ataques volaban por todas partes, y Lance se lanzó al suelo cuando un ataque fue desviado hacia él. Tomó una Pokébola y liberó a Dragonite, mientras que a su lado, Quintia liberó a su Garchomp. De repente, un Pokémon se giró y cargó contra ellos, obligando a ambos entrenadores y a sus Pokémon a apartarse. Quintia vio a Registeel estrellarse contra la pared junto a ellos, antes de que Garchomp se estrellara contra el Pokémon legendario. Registeel arrojó a Garchomp lejos de ellos antes de estrellar a Dragonite. Ambos entrenadores palidecieron al darse cuenta del poder al que se enfrentaban. Pokémon que podían aplastar al suyo sin siquiera intentarlo. Tenemos que salir de aquí, gritó Lance por encima del ruido, mientras Dragonite volvía a la carga para proteger a su entrenador. No. Gritó Quintia. No deberíamos abandonarlo. Ni siquiera él puede con todo esto. Quintia, si no nos vamos ahora, moriremos aquí, ladró Lance. No podemos luchar contra estos Pokémon. Son demasiado fuertes. De repente, se oyó un chillido y Garchomp y Dragonite se alejaron de Registeel, quien se giró hacia los dos humanos. Quintia gritó, pero el ataque no llegó. Registeel fue derribado y se escuchó otra voz. Quintia, Lance, salgan de ahí. Quintia no se movió, pero de repente se elevó en el aire y salió volando, con Garchomp pisándole los talones. Lance corrió tras ella, mientras Dragonite lanzaba un último ataque antes de seguirla. Al salir del estadio, se giraron y vieron que Registeel no los había seguido, sino que había regresado a la pelea en medio del campo. Jadeando, Lance se giró hacia Quintia. ¿Feliz ahora? Quintia cayó de rodillas y miró a Lance. Sois idiotas. Los dos. Lance y Quintia alzaron la vista y vieron a Steven acercándose a ellos, con Metagross a su lado. ¿Cómo sabía que volverías a intentar ayudarlo? Ahora, salgamos de aquí. Y deberíamos intentar ayudar, dijo Quintia, aunque su voz carecía de convicción. Lo acabamos de lograr, dijo Lance, haciendo una mueca al oír otro rugido en el estadio. Tenemos suerte de seguir vivos. Esto es demasiado grande para nosotros. Quintia asintió lentamente y aceptó la mano de Lance para ayudarla a ponerse de pie, antes de llamar a Garchomp. Se giró hacia Steven. Gracias. Ni lo menciones. Ahora, vamos, nos vamos de aquí. Ash rugió de rabia al ver a Aggron atrapado por Regirock. Obligado a alejarse del grupo, Aggron se convirtió en el objetivo y luchaba por regresar. Antes de que ninguno de sus otros Pokémon pudiera reaccionar, Ash saltó hacia adelante, y su puño hizo que Regirock se tambaleara hacia atrás. Aggron corrió hacia el resto del grupo mientras Ash bloqueaba otro ataque y lo seguía. Al llegar a una relativa seguridad, Aggron se giró y de inmediato reanudó el combate, mientras Ash se ponía las manos sobre las rodillas, jadeando. Su equipo luchaba con todas sus fuerzas, pero sus oponentes eran demasiado fuertes. No podían vencerlos a todos. A su alrededor, otro Pokémon legendario cayó, para no volver a levantarse, y Ash sintió un atisbo de esperanza. Su equipo había derrotado a 3, pero había sido un trabajo duro. Todos sus Pokémon se estaban cansando. Al obligarse a mantenerse erguido, sintió la lluvia caer sobre él. Levantó la vista y vio caer la nieve, antes de ser reemplazada casi al instante por granizo. Ash gimió cuando el clima empezó a cambiar a patrones cada vez más extraños y el viento arreció aún más. Ash volvió a mirar hacia abajo y vio que Espeon había caído a su lado, aunque seguía luchando. No podemos ganar, dijo Espeon mentalmente. Son demasiados. Si no podemos ganar, moriremos intentándolo, dijo Ash en voz baja. El mundo nos observa, no podemos fracasar. Y, a sus ojos, parece que estamos ganando. A pesar de sí misma, Espeon rió quedamente mientras seguía defendiéndose. Su entrenador era alguien excepcional. Si le tocaba morir, se alegraba de hacerlo a su lado. En la isla misteriosa, Sam, Mellan y Eoak estaban en shock.
Ash no solo se enfrentaba a una horda de Pokémon legendarios, sino que, de alguna manera, estaba ganando. ¿Cómo lo hace? Preguntó Melanie, con la voz completamente atónita. Sam ni siquiera se molestó en responder. No tenía ni idea. Es el mejor entrenador Pokémon de su generación, dijo Oak con sencillez. La gente no siempre entiende lo que eso significa. Es prácticamente imbatible. Su equipo es asombrosamente poderoso y tiene una estrategia eficaz contra el poder al que se enfrenta. Y eso, sumado a su forma de trabajar en equipo, aún así, de repente la pantalla se volvió negra. ¿Qué pasó? Gritó Sam. Sus compañeros no respondieron. Ninguno de los dos lo sabía. Todos los ataques cesaron de repente. Un silencio inquietante se apoderó del estadio. Ash observó a sus Pokémon. Los rodeaba una enorme nube de polvo que pareció detenerse justo antes de alcanzarlos. En algún lugar dentro de la nube, Kyogre había caído, junto con Groudon, Regigas y Regirock. Sus Pokémon lo habían hecho increíblemente bien, pero estaban exhaustos. No tenían mucho más que dar. Mewtwo se giró para mirar a Ash. ¿Dónde está Tobias? Preguntó Ash. No lo sé, respondió Mewtwo. No siento nada. ¿Nada? ¿Ni siquiera un cuerpo? No. No puedo sentir nada lejos de nosotros. Ash parpadeó sorprendido. ¿Nada en absoluto? No. Mew tampoco. Ash se giró hacia Espeon y Alakazam, quienes indicaron lo mismo. Volvió a mirar a su alrededor, observando a sus Pokémon protegiéndose de heridas o intentando recuperar energía. Un vistazo rápido a sí mismo le reveló que no había salido mucho mejor parado. Su sombrero había desaparecido, no tenía ni idea de dónde. Su ropa estaba rasgada y se sentía completamente exhausto. Le quedaba muy poca energía, no la suficiente para cubrir sus cicatrices. Pero se obligó a incorporarse por completo e hizo un gesto a sus Pokémon para que se desplegaran a su alrededor. De repente, una voz resonó por todo el estadio, como si viniera de todas direcciones a la vez. Da un paso adelante, líder de los humanos. Ash nos movió y la voz resonó una vez más. Da un paso adelante. No lo preguntaré una tercera vez. Ash miró a su Pokémon antes de avanzar lentamente. La nube de polvo lo envolvió en segundos. Espeon saltó para alcanzarlo, pero fue repelida por una fuerza invisible. Aterrizó y siseó, antes de lanzar un ataque contra su entrenadora. El ataque se desvaneció en el polvo, sin efecto. Espeon gritó al viento y la tormenta, pero no obtuvo respuesta. Su entrenadora estaba fuera de su alcance. Tobias abrió los ojos a la oscuridad. Estaba confundido e intentó ponerse de pie, pero no sentía nada. Frente a él, como si fuera una pantalla gigante, vio la imagen de una versión mucho más joven de sí mismo. La imagen trabajaba con algo en el suelo. Al levantarse y alejarse ligeramente, Tobias se dio cuenta de lo que veía. Un joven y nervioso Tobias esperaba. Cuando Darkrai se acercó y miró fijamente al entrenador que estaba allí, la trampa explotó. Una corriente eléctrica fluyó a su alrededor, aturdiendo a Darkrai el tiempo suficiente para que Tobias consiguiera que un Pokémon atacara al Pokémon Pesadilla. Tobias se observaba a sí mismo capturando a Darkrai, un recuerdo de años atrás. Tobias parpadeó y el recuerdo cambió. Esta vez era la batalla entre él y Suicune. La primera, donde el Pokémon Aurora se le había escapado. Latios y Darkrai luchaban con todas sus fuerzas, y Tobias se concentraba. Intentando, luchando, trabajando. Reconoció el esfuerzo invertido en su intento, aunque sabía que al final era fallido. Y así fue, mientras Suicune jadeaba, mientras Darkrai y Latios estaban en sus últimas. Suicune había fulminado con la mirada a Tobias antes de saltar, escapando. Algo que le hizo aceptar que nunca capturaría más de 2 Pokémon legendarios. La siguiente imagen era la de Tobias absorto en los libros. Estudiaba con ahínco, leyendo la investigación de Quintia. La investigación que le había mostrado el camino. Pero viéndolo desde fuera, Tobias notaba una diferencia. Capturar a Darkrai fue casi una prueba. Luchó por ver si funcionaría, así que decidió simplemente intentarlo, para ver si era digno. Y con la forma en que luchó, usando todos sus Pokémon, casi perdiéndolo todo contra su oponente, superó la prueba. En ese momento no había planeado capturar ningún otro Pokémon legendario. Siempre le había fascinado Darkrai y era feliz solo con ese Pokémon. Sin embargo, cuando se topó con Latios por error, no pudo dejar pasar la oportunidad. Y tras otra agotadora batalla, Latios fue suyo. Pero el cambio desde su primera partida hasta su febril estudio para encontrar la manera de capturar más Pokémon fue aterrador.
Su fascinación infantil por los Pokémon legendarios se había perdido. Solo le interesaba la necesidad de obtener más poder. Cuando la imagen mostraba a Tobías luchando por Rayquaza, su quinta captura, se notaba el cambio. En lugar de simple fascinación, solo le preocupaba el poder. No, dijo Tobías, su voz casi silenciosa en la oscuridad, pero de alguna manera resonando. Este no soy yo no soy así. No eres el primero en pasar por esto. Otra voz habló, ahogando la de Tobías, invadiendo su mente, abrumándolo tanto que cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos para intentar bloquearla. Otros humanos han seguido tu camino. Han pagado el precio máximo por su arrogancia. Los humanos necesitan aprender que algunos Pokémon no se pueden controlar. No quise hacer nada malo. Protestó Tobías, con la voz débil ante su acusador. Ya lo veo. Joey es irrelevante, dijo la voz, ignorando por completo a Tobías. No puedes comprender el daño que has causado. La imagen que Tobías tenía frente a sí cambió de su pasado a una visión del mundo. Los patrones climáticos estaban cambiando, se avecinaban tormentas y el mar mismo parecía inestable. Mientras observaba, una tormenta se formó sobre el océano y comenzó a avanzar hacia la región de Hoenn. Tobías se quedó sin aliento al comprender la magnitud de la tormenta. Si azotaba la región, la devastaría. Esto es obra tuya. Al romper el equilibrio tan completamente, has traído peligro al mundo. Tobías se encogió al oír la voz. No lo sabía dijo Tobías, y su voz se fue apagando. Tu castigo ha sido escrito en la historia. Por el crimen más grande, pagas el precio más alto. Tobías gritó, pero no emitió ningún sonido. Cerró los ojos y los abrió de golpe. Yacía en el suelo, en el centro de un círculo de unos 4,5 metros de ancho. El círculo estaba rodeado por una nube de polvo, de la que brotaban relámpagos. Llamas sobrevolaban la cabeza de Tobías mientras la lluvia caía a cántaros. Ni siquiera intentó interpretarlas, pues su mirada se fijó en el Pokémon que tenía delante. Solo había uno. Un Pokémon blanco, con un cuerpo similar al de un centauro, y una rueda dorada alrededor del cuerpo, sobre sus patas. El Pokémon miraba fijamente a Tobías, antes de que sus ojos brillaran azules. Tobías sintió una invasión en su mente, algo abrumador. Y en ese momento, resonó otra voz, clara a pesar de la furiosa tormenta que lo rodeaba. Detener. El Pokémon apartó la mirada y Tobías cayó al suelo, agarrándose la cabeza. Lentamente, se puso de pie con dificultad, solo para descubrir que el Pokémon miraba fijamente al hombre que había entrado en el pequeño espacio. Líder de los humanos, dijo el Pokémon, con su voz hablando tanto en la mente de Tobías como en voz alta. No te metas en esto. Esta criatura ha amenazado con la destrucción del mundo. No debe quedar impune. No puedo permitir que lo mates, dijo Ash con calma. Como maestro Pokémon, no es mi responsabilidad quitar vidas. Las palabras de Ash parecieron enfurecer aún más al Pokémon. ¿Maestro Pokémon? Espetó. Tú no eres mi amo. Y yo mando Pokémon. Ash asintió. Sí. Y yo gobierno a la humanidad. Aún así, no pediría la vida de un Pokémon. Ni intentaría matar a uno. No tienes causa ni derecho, espetó Arceus. Ninguno de los míos pondría jamás en peligro el mundo. Los Pokémon que esta criatura intentó capturar existen para proteger el mundo. Para eso los cree. Ash lo consideró un momento antes de asentir de nuevo. Sí. Creaste a Mew, quien propició la aparición de Pokémon, incluyendo a los Pokémon que llamamos legendarios. Estos fueron creados para proteger el mundo. Y, aún así, pregúntate por qué sucedió hoy. Porque los humanos interrumpieron la naturaleza de mis creaciones. Y porque esas creaciones se descontrolaron. Ambos tenemos la culpa, dijo Ash con calma. No quiero discutir contigo, no me considero merecedor de ese derecho. Pero no puedo permitir el asesinato de humanos, como lo has hecho a lo largo de la historia. Porque la humanidad no aprende, espetó Arceus, con toda la atención puesta en Ash. He existido más tiempo del que te imaginas, humano. Creé el mundo, creé a los Pokémon que lo habitan. Y en múltiples ocasiones, los humanos han intentado abusar de mis creaciones, intentar controlar la naturaleza para sí mismos. Y no volverá a suceder, dijo Ash. He tomado medidas para garantizarlo. Y la destrucción de hoy no será olvidada pronto. Pero lo hará, espetó Arceus. Los humanos han hecho esto muchas veces, y muchas veces se han preocupado por el peligro de provocar mi ira. Y, sin embargo, siempre lo vuelven a hacer. Y los has asesinado a todos, dijo Ash simplemente. Si intentas la alternativa, no sabes qué pasará.
Antes de que el Pokémon pudiera hablar, Ash continuó. He temido por los acontecimientos de hoy, por la eventualidad que podría ser inevitable. No quería que el día de hoy se desarrollara como lo ha hecho, pero no he podido evitarlo. Hice todo lo posible, pero al final fracasé. Admito que la humanidad falló. No pudimos evitar el desastre que se desató hoy. Y sería fácil culpar al hombre que está a sus pies, pero él no sabía lo que hacía. Ash dio un paso adelante y luego se arrodilló frente a Arceus. Si quieres castigar el daño causado, no se lo hagas a Tobias. Como maestro Pokémon, o como tú dices, líder de los humanos, mi deber es ayudar a la humanidad, protegerla y, si es necesario, morir por ella. No puedo dejar que un hombre muera por algo que no creo que haya sido su culpa. Yo tomaré su lugar. Arceus miró sorprendido al humano arrodillado a sus pies. Se giró hacia Tobias y luego volvió a mirar a Ash. ¿Por qué aceptaría tu vida? Preguntó Arceus. Ash sonrió con tristeza. Si te interesa castigar a la humanidad, ¿qué causaría mayor impresión? ¿Un entrenador o el líder de su sociedad? ¿Por qué ofrecerías esto? Preguntó Arceus. Protejo a los humanos y a los Pokémon, respondió Ash. He muerto por Pokémon antes, y no puedo hacer menos por los de mi especie. No quiero matarte, reflexionó Arceus. Nunca he matado a ninguna criatura por crímenes que no haya cometido. Pero no puedo aceptar ningún castigo. Debe haber una retribución. Si te llevo a ti, ¿qué le pasará a esta criatura? ¿Esperas que la deje en libertad? Será juzgado, respondió Ash. He dejado instrucciones para que se den a mi fallecimiento sobre lo que debe suceder. Sin embargo, no tengo control sobre el tribunal. Su castigo podría ir desde la cárcel hasta la muerte. O puede que no sea castigado en absoluto. Dependerá del jurado. Arceus asintió, antes de alejarse y regresar nuevamente, aparentemente pensando profundamente. No puedo matarte, dijo el Pokémon. Pero no puedo aceptar que a esta criatura se le permita volver a interactuar con Pokémon. Es un peligro para nosotros. Los Pokémon no son herramientas que él pueda usar. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Ash. Entonces puedo revocarle la licencia. Nunca más podrá capturar un Pokémon. Arceus miró más allá de Ash y parpadeó. Hubo una repentina interrupción en la tormenta de polvo, allí por un instante antes de desaparecer de nuevo. Mew y Mewtwo habían aparecido, invocados por la voluntad de su líder. Mewtwo, dijo Arceus, mirando más allá de Ash. Ash se giró, incorporándose sorprendido al ver a los dos Pokémon legendarios que habían accedido a ayudarlo. ¿Por qué ayudaste a este humano? Continuó Arceus. Tú, Mew. Eres viejo, conoces el peligro que representan los humanos, aunque tu hermano menor no. Confío en Ash, respondió Mewtwo. En un mundo donde los humanos han demostrado ser astutos, manipuladores y malvados, él se ha mantenido firme en su apoyo tanto a los Pokémon como a los de su especie. ¿Sabes dónde lo conocí por primera vez?, añadió Mew. Ash estaba dispuesto a morir por alguien más entonces, y sigue estando dispuesto ahora. He confiado en pocos humanos y he forjado amistad con menos. Él se ha ganado ambas cosas. ¿Y entonces cuál es tu sugerencia? Preguntó Arceus. Mew, has estado a mi lado desde el principio. Siempre has estado de acuerdo con los castigos, pero ahora noto una diferencia. ¿Has cambiado de opinión? ¿Debería dejarlo en libertad? Sí, respondió Mew. Tobias es claramente culpable, pero cuando recibió mi advertencia, desistió de cualquier otro intento de captura. Ha sido manipulado por los Pokémon que intentó controlar. Uxie hizo un esfuerzo consciente para no informarle de los peligros. Lo dejó seguir un camino que podía poner, y de hecho puso, al mundo en peligro. Debemos asumir nuestra parte de culpa. Permitan que Tobias sea castigado por los humanos. Ash se asegurará de que su castigo sea justo. Confío en él. Arceus asintió, se volvió hacia Ash y levantó un casco. Antes de que Ash pudiera moverse, el casco le tocó la frente, y por un instante, Ash tuvo la impresión de una mente inmensa e incomprensible. Entonces, el casco desapareció y Arceus se dio la vuelta. Lo indultaré, dijo el Pokémon Alpha. Si Mew confía en ti, lo haré. Si no es injusto, confío en que Tobias será tratado según tus leyes. También espero que se le prohíba el contacto con Pokémon. Ha perdido ese derecho. Y espero no tener que arrepentirme de esta decisión. Antes de que Ash o Tobias pudieran decir nada, hubo un destello y Arceus desapareció. La nube de polvo comenzó a disiparse, y el clima parecía haber vuelto a ser como antes de la batalla.
Ash miró a su alrededor y vio que Mew y Mewtwo seguían flotando allí, pero todos los demás Pokémon legendarios habían desaparecido. Vio que sus Pokémon lo veían y se acercaban. Su lentitud reflejaba su agotamiento. Ash se giró hacia Tobias, quien parecía asombrado por el hombre que acababa de enfrentarse al Pokémon que el mundo consideraba un dios. ¿Aún crees que puedes hacer mi trabajo, Tobias? Preguntó Ash con una sonrisa que hizo que su antiguo oponente, a pesar de todo lo sucedido, estallara en carcajadas. Ash se aupó al suelo cuando su Pokémon lo alcanzó y Espeon se abalanzó sobre él, mientras el resto de sus Pokémon se apiñaban a su alrededor en un abrazo masivo. Han pasado 3 días desde que Campeón, el maestro Pokémon, se enfrentó a un grupo de Pokémon legendarios tras finalizar su partida con Tobias Takuto. Dado que todas las cámaras del estadio se perdieron a mitad de la batalla, se desconoce el resultado. Se ha anunciado que Campeón se ha retirado a su casa para recuperarse. La portavoz de la Liga Pokémon, Cynthia Shirona, ex maestra Pokémon y líder de la región Sinnoh, emitió una breve declaración. Lo único que sabemos es que Campeón sobrevivió a su combate contra el Pokémon legendario, aunque no ha revelado cómo. Ha regresado a casa por un tiempo para que él y sus Pokémon se recuperen. Cuando se le presionó sobre cuándo regresaría, Cynthia solo dijo esto. Dada la escala de sus peleas recientes, tiene derecho a un descanso. Tampoco se ha dicho nada sobre el destino de Tobias Takuto, quien fue visto por última vez enfrentándose al Pokémon legendario a instancias de Campeón. Esperemos que todo se revele cuando Campeón regrese a la cima de la Liga Pokémon. La recepcionista dejó el periódico y levantó la vista para ver a Ash entrar en el edificio administrativo de Índigo Plateau. Su sombrero, firmemente puesto, le impedía ver su rostro. Vestía como siempre. Pantalones negros, camisa negra ajustada y una chaqueta negra encima. Llevaba las manos protegidas por guantes sin dedos, y sus botas eran sorprendentemente silenciosas al tocar el suelo. La recepcionista sonrió al verlo entrar en el vestíbulo. Bienvenido de nuevo, señor, dijo la recepcionista. Solo quería darle las gracias. Ash se detuvo y la miró. ¿Gracias? Preguntó. Sí, señor, dijo la recepcionista, repentinamente muy nerviosa. Verá, señor, mientras los periódicos han estado en silencio, la recepcionista se quedó en silencio, acobardada por la mirada de su jefe. Justo estaba, Ash esperó pacientemente mientras la mujer se armaba de valor antes de hablar de repente muy rápido. Trabajamos muy cerca del estadio donde peleó, señor. Los demás me pidieron que le agradeciera por protegernos. La mujer se puso roja como un tomate y trató de ocultar su rostro detrás de su computadora, solo para volver a dispararse cuando Ash habló. De nada. Por favor, díganle a sus colegas que esto significa mucho para mí. Lo haré, señor, dijo la recepcionista, contenta de que él se diera la vuelta y se marchara, rumbo a su oficina. Ella se recostó en su escritorio, antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Había tenido una conversación con el maestro Pokémon y no había quedado del todo en ridículo. Bueno, sí, pero aún así lo había logrado. Cuando les contara a sus colegas su respuesta, omitiría las partes vergonzosas que se decía a sí misma y, potencialmente, añadiría un comentario ingenioso. Los elogios que recibiría desde tan lejos compensarían el infarto que casi se había provocado. Cynthia, Lance y Steven ya estaban en el edificio esperando a Ash. A pesar de lo que Cynthia había dicho a la prensa, en los 2 días transcurridos desde la batalla, solo habían tenido noticias de Campeón una vez. Le había enviado un mensaje a Cynthia explicándole que se tomaría unos días libres. Mientras tanto, Cynthia había intentado retomar sus otras tareas, organizando la reconstrucción del Estadio Silver y las reparaciones del Estadio Índigo, mientras trabajaba para reorganizar su equipo de especialistas para entrenamiento. Sin embargo, algo la había inquietado y distraído permanentemente. Así que, con gran pesar, sabiendo que lo que hacía podría poner en peligro su trabajo, hizo una llamada. A pesar de los riesgos, ya no soportaba la incertidumbre. Aquí Gimnasio Cerulean, dijo la voz al otro lado del teléfono. Cynthia intentó ubicarla, pero no pudo. Ella es Cynthia de la Liga Pokémon. ¿Qué podemos hacer por usted? Preguntó la voz sorprendida. Estoy buscando a Misty Waterflower. La voz rió, un sonido ligero y despreocupado. Como si ya a nadie le importaran las hermanas sensacionales. Misty está en casa de su novio, en Pueblo Paleta, en el laboratorio de investigación. ¿Quieres que le tome un mensaje? No, gracias. La llamaré yo misma, dijo Cynthia antes de dudar. ¿Hay algo más? No, dijo Cynthia. Adiós. Al colgar, se echó a reír.
Las hermanas sensacionales, antes conocidas por sus espectáculos, ahora conocidas por sus batallas. Se había olvidado momentáneamente de ellas y de su forma de hablar. Al parecer, les ayudaba a recordar la época dorada de los espectáculos, antes de que abandonaran esa vida para unirse a uno de los gimnasios más temidos de Kanto. Cynthia se recostó en su silla antes de volver a coger el teléfono. Esta vez marcó el número del laboratorio OAK, en Pueblo Paleta. Hola. La voz salió del teléfono. ¿Es ese Gary OAK? Preguntó Cynthia. Sí, ¿quién es este? Cynthia, ¿puedo hablar con Misty, por favor? Por supuesto. Un momento, por favor. Cynthia. La voz de Misty sonaba sorprendida. Después de que los llevaran del estadio Índigo, Cynthia había organizado el transporte para que Misty y sus amigos volvieran a casa, agradeciéndole su ayuda, pero diciendo que era mejor estar lejos de la Liga Pokémon por el momento. Los amigos aceptaron su razonamiento y se marcharon, sin esperar tener noticias suyas por un tiempo. 2 días después, tener noticias de Cynthia fue una gran sorpresa. Misty, necesito preguntarte algo sobre el Pikachu que tienes. Ya veo. La voz de Misty seguía sorprendida, pero también un poco más triste. He estado revisando entrenadores que han desaparecido a lo largo de los años, mintió Cynthia. Y Ash Ketchum apareció en las listas. Te he visto en compañía de sus amigos, así que supongo que lo conocías, ¿no? Sí, dijo Misty, con la voz apagada. Lo conocí. ¿Ese Pikachu es suyo? Preguntó Cynthia. Sí, dijo Misty, con una voz que sonaba excepcionalmente sorprendida, aunque también triste. ¿Cómo lo adivinaste? ¿Un entrenador de tipo agua con un Pokémon eléctrico? Dijo Cynthia. Sabía que significaba algo. Entiendo que esto debe ser difícil para ti, Misty, pero ¿puedes contarme cómo conseguiste ese Pikachu? Yo, dijo Misty, y lo volvió a intentar. Lo siento, Cynthia, pero he estado intentando olvidar esta parte de mi pasado. Si quieres, puedo ponerme con Gary otra vez. Lo ha llevado mejor que yo, por favor, dijo Cynthia. Y perdón por traer recuerdos dolorosos. Hubo otra pausa, y entonces volvió a sonar la voz de Gary. ¿Quieres saber de Ash? Sí, por favor, dijo Cynthia. Estoy intentando encontrar a los entrenadores desaparecidos, y Ash es uno de ellos. No necesitas rastrearlo, dijo Gary con dureza. Está muerto. Pikachu nos lo dijo hace años. Un día desapareció para entrenar, y unos meses después, Pikachu regresó, sin ninguno de los otros Pokémon de Ash. Nos dijo que su entrenador había muerto. Ya veo, dijo Cynthia. Gracias, Gary, y siento haberte hecho pasar por esto. No pasa nada, dijo Gary. Por favor, intenta encontrar a algunas de esas zapatillas desaparecidas. Si es posible, dales un respiro a sus amigos. Para alguien que ha tenido que lidiar con esto, es muy difícil no saberlo. Haré lo que pueda, prometió Cynthia. Adiós. Al colgar, se recostó en la silla una vez más, pensando profundamente. Había encontrado a Pikachu, lo cual ataba un cabo suelto, pero ¿por qué diría que Ash estaba muerto si no lo estaba? Tras haberlo visto luchar contra Pokémon legendarios, le sorprendió no haberse dado cuenta antes. Ahora estaba segura de que el maestro Pokémon era Ash Ketchum, pero sabía que necesitaría más pruebas. Lo siguiente que planeaba hacer era hablar con Lance y Steven para ver si sabían algo. Entonces, al día siguiente, mientras estaban en la oficina del maestro Pokémon, esperando que llegara su dueño, ella abordó el tema. ¿Alguno de ustedes conoce a un entrenador llamado Ash Ketchum? Preguntó de repente. Para su sorpresa, Lance asintió. ¿Ash Ketchum? Lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Cómo lo conoces? Preguntó Steven. Luché contra Kyogre, Groudon y Rayquaza con él hace años, dijo Lance. Suelo recordar a alguien después de algo así. ¿Y tú qué tal, Steven? Me suena el nombre, respondió el campeón de Oen. Creo que lo conocí hace un par de años, ¿tenía un Pikachu? Esa es. Respondió Cynthia. ¿Por qué preguntas por él? Preguntó Lance. Me preguntaba si alguno de ustedes sabe qué le pasó. Lance pareció triste por un momento. Por lo que he oído, está muerto, dijo. Se fue a entrenar, pero luego su Pikachu regresó diciendo que estaba muerto. Cynthia lo miró con extrañeza. Esa es la historia que también me contó Gary Oak, dijo. Exactamente igual. ¿Por qué? Preguntó Steven. Porque no creo que esté muerto, respondió Cynthia. Recuerdo haberlo visto enfrentarse a Tobias en la liga si no hace años, usando un Sceptile que luchó heroicamente contra Darkrai, antes de finalmente ganar.
Lance la miró un poco confundido, pero Steven vio su lógica. ¿Crees? No, no puede ser, ¿verdad? Preguntó Steven. ¿Qué no puede ser? Dijo Lance confundido. Cynthia cree que el campeón es Ash Ketchum, le dijo Steven. Bueno, eso explicaría muchas cosas, reflexionó Lance. Su habilidad para atrapar Pokémon legendarios, por ejemplo, pero ¿por qué se habría ido su Pikachu? No lo sé, admitió Cynthia. Sé que no tengo mucha información, pero me preguntaba si alguno de ustedes sabía algo. No estoy seguro, dijo Lance. Debo admitir que es posible, pero no estoy seguro, igualmente dijo Steven. Sugiero que esperemos. Cuando los otros dos lo miraron sorprendidos, Steven suspiró. Campeón ya ha dicho que nos revelará su identidad tarde o temprano. Si esperamos lo suficiente, nos lo dirá, ya sea confirmando sus sospechas o demostrando que están equivocados. De cualquier manera, no se enojará. Lance asintió. Estoy de acuerdo, dijo. No quiero enfadarlo, sobre todo después de que haya luchado contra esos Pokémon legendarios. No se me ocurre nadie ni nada que pueda vencerlo. Cynthia suspiró y asintió. De acuerdo. Ojalá no nos haga esperar demasiado. Ya deberíamos habernos ganado su confianza. Unos minutos después, Ash entró por la puerta. Mientras se acomodaba tras su escritorio, les indicó a los demás que se sentaran también. Gracias por venir, dijo. Tengo algunas cosas que hacer, pero esta probablemente será una de nuestras últimas reuniones de grupo en mucho tiempo. Cuando sus subordinados no dijeron nada, él siguió adelante. Primero, Cynthia. Buen trabajo con los medios. Te enviaré un comunicado para que se lo leas, pero basta con decir que la crisis se ha evitado. Tobias será juzgado por los daños que causó y, independientemente de la decisión del tribunal, nunca más podrá obtener una licencia de entrenador. Dejaré la organización de esto en tus competentes manos. Ash se volvió hacia Steven y Lance. Lance, el Estadio Plata se está reconstruyendo, pero llevará tiempo. Debes decidir qué hacer con la Conferencia Plata. Hay estadios más pequeños en Silvertown que pueden usarse para las finales hasta que se reconstruya el antiguo. Sin embargo, es tu región, tú decides. Si decides suspender la Conferencia Plata hasta que se reconstruya el estadio, es tu decisión. Steven, parece que eres el único que no tiene mucho trabajo por delante. Menos mal, considerando la próxima liga de Owen. Supongo que después de hoy querrás volver a Owen para organizar el torneo. Los tres asintieron, pero Ash insistió. De cara al futuro. Cuando llegue el momento, entraré a la Liga Mundial en el puesto tradicional del maestro Pokémon. En octavos de final. Aparte de mis combates, mis apariciones públicas serán mínimas. Cynthia, seguirás en tu puesto para asegurarte de que esto sea posible. Cynthia asintió de nuevo antes de hablar. ¿Entrenaré a candidatos para enviártelos? Sí, dijo Ash. Mis planes para la liga se han cumplido por ahora, no necesito hacer más cambios. Dejemos que se calme el caos. Un silencio cayó entre los cuatro líderes por un momento, antes de que Ash hablara nuevamente. Confío plenamente en ustedes tres, dijo Ash. Las decisiones que tomen se tomarán en mi nombre, y no permitiré que abusen de ese poder. Si necesitan contactarme, siempre estaré disponible, pero confío en que todos harán lo correcto. Por lo tanto, cuando me concentre en liderar la liga, si necesito que se haga algo, lo más probable es que los contacte a ustedes tres. Quedé atrás con los cambios directos. La batalla contra Tobias confirmó mi lugar en la cima, pero el mundo aún espera verme consistente. Tendrán que estar decepcionados. Un rol frontal nunca fue mi intención a largo plazo. Cynthia, si necesitas la ayuda de Lance y Steven para asegurarte de que no haya problemas, úsalas. Ash se levantó y se giró hacia la ventana, contemplando el estadio Índigo, donde apenas empezaban a verse las primeras señales de las obras de reparación. Ya se habían hecho comparaciones en los medios sobre la reconstrucción de dos grandes estadios, destacando cómo la Liga Pokémon había sido demolida por los acontecimientos y luego reconstruida. Más nueva, mejor y más fuerte. Dejó que el silencio se prolongara un poco más antes de volverse. Los últimos meses han sido difíciles, con problemas imprevistos, pero hemos salido adelante. Quiero agradecerles a todos el apoyo que me han brindado. Sentí que, una vez que obtuve el título de maestro Pokémon, podría mantener mi aislamiento, permanecer apartado del mundo. Lo he logrado, pero solo gracias a su apoyo. Ustedes son el motor que mantiene la Liga Pokémon en marcha. Ash se giró y miró hacia la ventana. Recordó la conversación que había tenido con el profesor Oak 2 días antes.
El anciano había hecho algunos comentarios mordaces sobre cómo Ash había dirigido la liga, aunque no llegó a criticarlo. Sabes que no puedes gobernar el mundo ignorándolo, ¿verdad? Preguntó Oak. Ash no dijo nada, así que Oak insistió. Al menos confía en los campeones regionales. Son personas de confianza, no te traicionarán. Una vez pensé eso de mis Pokémon, respondió Ash. Ese día aprendí a desconfiar. Oak no llegó a preguntar qué había sucedido, qué había dividido al equipo de Ash. Les confiaría mi vida, había dicho Oak. Y te darán lo mejor de sí. Simplemente necesitan creer en lo que siguen. Si demuestras que tu confianza en ellos es absoluta, ellos confiarán en ti a cambio. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Ash. Diles quién eres. Deja claro que, aunque se confía en que lo sepan, eso no significa que tengan más confianza en ti. Asegúrate de que sepan que no es un tema de discutir. Ash reflexionó un buen rato, apartando la mirada del anciano investigador. Su viejo amigo le había dado buenos consejos durante su infancia y adolescencia. Si confiaba en algún ser humano, sería en el que tenía delante. Lo haré, dijo Ash. Y una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano profesor. Para ello, un viejo amigo me dio un consejo. Dijo que para sacar lo mejor de las personas, necesitan algo en lo que creer. Se oyó una profunda inspiración a sus espaldas, y Ash sonrió. Necesitan a alguien a quien seguir. Ash se interrumpió, sin dejar de mirar por la ventana, antes de comprometerse. Girándose, su mirada se posó en el grupo sentado frente a su escritorio. Quiero explicarles algo. Confío plenamente en ustedes. Lo que les voy a decir es un ejemplo de esa confianza. No espero que empiecen a hablarme de ello. No espero que me hablen de mi pasado. Es muy probable que hayan hablado con gente que me conocía. Y no quería decirles mi nombre. Pero mi mentor, el hombre que me dio mi primer Pokémon, insistió y confío en él. Y por último, preferiría que siguieran llamándome por mi nombre adoptivo. Campeón. ¿Está claro? Quintia miró a sus dos colegas y vio su propia expresión de sorpresa reflejada en sus rostros. Parecían estar esperando a que ella hablara, así que respiró hondo. ¿Nos confiarías uno de tus secretos más íntimos? ¿Tu nombre? Preguntó Quintia con cautela. Ash sonrió. ¿Por qué? ¿Piensas contárselo a alguien? No. Exclamó Quintia sin pensar. Puedes confiar en nosotras. Lo sé. Respondió Ash. Y dicho esto, sacó una Pokédex roja de su bolsillo y la colocó en una ranura de su escritorio. Presionó un botón, recuperó su Pokédex y salió de la habitación. Al cerrarse la puerta tras él, oyó la voz resonar a sus espaldas. La Pokédex retirada pertenece a Satoshi Ketchum. Sonriendo para sí mismo, se alejó. Ash salió del coche y entró en su casa. Al entrar y salir por la puerta trasera, vio al profesor Oak observando a Sam y Melanie. Ash sonrió levemente al verlos entrenar. Había hecho bien en empezar a enseñarles. Mientras observaba, Espeón se acercó y le frotó la mejilla contra la pierna. Le sonrió, antes de mirar a su alrededor por un instante, buscando a Tobias. Está pasando más tiempo solo, dijo Espeón. Quiere aprovecharlo al máximo antes de ir a prisión. Ash asintió levemente. Sentía lástima por Tobias, quien casi con toda seguridad sería sentenciado a una larga condena en prisión, a pesar de que ya no era el mismo hombre que cometió sus crímenes. Y como Tobias no podía escapar, no tenía problema en dejarlo disfrutar al máximo de sus últimos días de libertad. Ash percibió movimiento y levantó la vista para ver al profesor Oak caminando hacia él. Había pasado mucho tiempo hablando de gran parte de su vida desde que se fue con el investigador, y había hablado del futuro. Oak sabía todo lo que les había dicho a los líderes regionales. ¿Y cómo lo tomaron? Preguntó el anciano profesor. No tengo ni idea, respondió Ash. No les di la oportunidad. Entenderán que no deben mencionarlo. Quintia en particular. Oak asintió. Había oído hablar de lo ocurrido después de Goldenrod, de cómo la inclusión de niños le había costado el trabajo a Quintia. Estuvo a punto de criticar a Ash por su trato severo con Quintia, pero comprendió por qué Ash se preocupaba tanto por los niños que se metían en situaciones peligrosas. El equipo Rocket podría haberlo matado muchas veces en su vida y lo había marcado durante su adolescencia. ¿Y ahora qué? Preguntó Oak. El mundo sigue adelante, dijo Ash. Yo sigo adelante. Sigo trabajando desde la sombra, liderando la Liga Pokémon. Compitiendo en la Liga Mundial cada año. Haciendo mi trabajo. ¿Y qué hay de Delia? Preguntó Oak. Nunca decidiste qué hacer con ella.
¿Te extraña, Ash? Está esperando a que su hijo vuelva a casa. ¿No ha sufrido ya bastante? Hubo un destello en los ojos de Ash, de lo que Oak no estaba seguro. El maestro Pokémon se apartó de su antiguo mentor, observando a los dos jóvenes entrenar. Al prolongarse el silencio, Oak abrió la boca, pero un gesto brusco de Ash lo detuvo. Finalmente, Ash empezó a hablar. No pude enfrentarme a mis viejos amigos, dijo en voz baja. Para ellos, los abandoné. Eso no es lo que ellos sí, comenzó Oak antes de que Ash lo interrumpiera. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, volviéndose hacia el anciano. Por ejemplo, Misty. Era mi mejor amiga. Me escapé sin decirle por qué. Y cuando regresé, una de las primeras cosas que hice fue suspenderla como entrenadora. ¿Cómo reaccionaría conmigo ahora? Oak no sabía qué decir. Ash insistió. Y Brock. Que una vez fue como mi hermano. ¿Qué harías si tu hermano desapareciera durante 7 años? Y Mai Dawn. Pasé un año enseñándoles a cada una, y luego desaparecí. A ambas les ha ido asombrosamente bien, sobre todo a Dawn. Pero aún así las abandoné. No puedo volver a verlas. ¿Te extrañan, Ash? Dijo Oak. Creen que estás muerto. No, no lo hacen, replicó Ash. Echan de menos quién era yo hace 7 años. Ese chico jamás le habría hecho daño a Misty como yo. Jamás se habría escondido. Ese chico está muerto. El tiempo nos cambia a todos, profesor. Quizás sea mejor que si me consideren muerto. Pero tu madre, Ash, dijo Oak con tristeza. Aunque no puedas enfrentarte a los demás, ¿no mereces saber que estás vivo? ¿Y cómo? Preguntó Ash. Para verla tendría que ir a casa. Y si veo a alguna de las otras, la voz de Ash se fue apagando, y el profesor Oak permaneció a su lado, pensando en silencio. Cuando habían hablado de esto durante los últimos días, había intentado que Ash admitiera que quería volver a ver a su madre. Era lo más cerca que había estado hasta entonces. Y Oak sabía que le quedaba una última carta por jugar. ¿Y si pudieras verla sin que los demás lo supieran? Preguntó Oak. ¿Lo harías? Ash miró a Oak, su mirada penetrante, atravesando al investigador. Sí. Pero no es posible. Y avanzó a grandes zancadas, llamando a Sam y Mellanie para que se acercaran a él para darles una lección. De pie junto a los jóvenes, Oak observaba pensativo. Y un plan empezó a formarse en su cabeza. Quintia entró en la oficina de prensa de la meseta Índigo. Era una sala poco utilizada últimamente, algo sorprendente dada la atención mediática a la Liga Pokémon. Había un gran número de reporteros reunidos, esperando a que ella hiciera los anuncios que el mundo esperaba. Parecía haber un ligero vacío de poder en ausencia de campeón. O Ash, como suponía que ahora conocía. Aunque ponerle un nombre real al torbellino de poder que era el maestro Pokémon le parecía muy inusual. Sonrió levemente mientras se sentaba frente a los micrófonos. Él no tendría que preocuparse de que lo llamara Ash. Ahora siempre sería campeón para ella. Quintia, gritó el primer reportero. ¿Ha regresado campeón de su excedencia? Sí, respondió. Habló conmigo, con Lance y con Steven sobre sus planes para el futuro de la Liga Pokémon y nuestro papel a medida que avanzamos. Me ha dado una declaración para que la lea en su nombre. Como seguramente ya saben, no le gusta hablar con los medios. Se oyó una leve carcajada entre los periodistas. Quintia sacó un papel de su bolsillo y empezó a leer. A la luz de los recientes acontecimientos, considero importante destacar el rumbo que pretendo que tome la Liga Pokémon de ahora en adelante, dijo Quintia con voz clara. Ya pasó el momento de grandes cambios. No habrá más cambios importantes, y si los líderes de gimnasio siguen cumpliendo con sus responsabilidades, no tendrán nada que temer de la administración central. La señorita Shirona seguirá en el puesto que asumió poco después de que yo me convirtiera en maestra Pokémon, organizando campamentos de entrenamiento para entrenadores prometedores y actuando como intermediario entre mí y el mundo. Si bien soy consciente de que existe un deseo generalizado de verme en un rol más relevante, esto no va a suceder. Mi deseo como maestra Pokémon siempre ha sido marcar la diferencia, y creo que puedo hacerlo mejor entre bastidores. Quintia respiró hondo y aprovechó la pausa para echar un vistazo a la sala. No se había dado cuenta de lo concentrados que estaban los periodistas en sus palabras. Bueno, en las palabras de campeona. En relación con los acontecimientos posteriores al desafío de Tobias Takuto, este ha permanecido bajo custodia en mi residencia desde la batalla. Será juzgado por atentar contra la seguridad pública. Quintia sonrió al terminar esa sección. 2 frases para resumir la mayor batalla que el mundo recordaba haber visto.
Era imposible que los periodistas estuvieran contentos con eso. Esperaba un torrente de preguntas al terminar. Por lo demás, reitero lo que dije en mi toma de posesión. Mi objetivo siempre ha sido y siempre será priorizar los intereses de la Liga Pokémon. Se tomará cualquier medida que fortalezca la Liga. Quintia dejó de leer y dejó la hoja. Hubo un silencio prolongado, antes de que empezaran a hacerle preguntas. Quintia sonrió y levantó las manos. Responderé preguntas cuando sea posible, pero no me acoséis, dijo. Quintia, ¿qué quiere decir con cualquier acción que fortalezca la Liga? Preguntó un reportero. En última instancia, no estoy del todo segura, admitió Quintia. Pero esperaría una continuación de su trabajo hasta ahora, aunque me ha dejado claro que no tiene intención de hacer cambios más radicales pronto. Como maestro Pokémon, seguramente debería asumir un papel más protagónico. Preguntó otro reportero. No necesariamente, dijo Quintia misteriosamente. ¿Cómo pretende entonces establecer vínculos con el mundo? Preguntó el periodista. Hace 1 o 2 generaciones, y no había posibilidad de cobertura mediática masiva, eso significaba que eso era un problema, replicó Quintia. Pero acepto tu pregunta. La Liga Pokémon no será silenciada. Seguiremos comunicándonos con el mundo. Campeón, sin embargo, no. En ese sentido, poco habrá cambiado. ¿Qué hay de Tobías? Preguntó el primer reportero. Y en particular, de la batalla que tuvo lugar en el Estadio Índigo. Tobías ha aceptado que, al desafiar al campeón y usar el equipo de Pokémon que usó, puso en peligro a los espectadores del estadio, respondió Quintia. Por lo tanto, será juzgado, y próximamente se darán más detalles. Mientras tanto, ha liberado a sus Pokémon legendarios, y con la nueva ley en vigor, no se les puede volver a capturar legalmente. ¿Y la batalla? Insistió el reportero. Bueno, está claro que no puede volver a desafiar a campeón, dijo Quintia. Las risas resonaron en la sala. Obviamente, dijo el reportero, aunque sonreía. Pero me refiero a la batalla que tuvo lugar después, entre campeón y un grupo de Pokémon legendarios. La sonrisa de Quintia se desvaneció. No estuve allí, dijo. Y por eso no puedo dar todos los detalles. Sin embargo, puedo contar algunos. Al capturar Pokémon legendarios, Tobías provocó que los demás se enfadaran cada vez más. Su aparición y el consiguiente ataque fueron la culminación de esos acontecimientos. ¿Cómo escapó campeón? Preguntó otra reportera con un deje de asombro en la voz. ¿Derrotó a todos los Pokémon legendarios? No me lo ha dicho, dijo Quintia simplemente. ¿Dará a conocer más información sobre el evento? Lo dudo, dijo Quintia. ¿Podemos seguir adelante, por favor? Los reporteros se miraron entre sí antes de llegar a un acuerdo tácito. Se formularon algunas preguntas más, que Quintia respondió con bastante sencillez antes de dar por terminada la conferencia de prensa. Sin embargo, al hacerlo, se planteó una última pregunta. Quintia, dijiste que Tobías sería juzgado. Pero desde los hechos en cuestión, nadie lo ha visto. ¿Y tú? ¿Cómo está? Quintia se giró y miró al reportero que estaba de pie, con una expresión esperanzada en su rostro. No lo he visto, dijo Quintia. Pero lo transfirieron a la Liga Pokémon esta mañana. ¿Entonces no conoces los efectos que los acontecimientos tuvieron en él? No, confirmó Quintia. No me corresponde. No soy policía. ¿Cuándo será su juicio? No lo sé, dijo Quintia. No está en mis manos. Le sugiero que dirija estas preguntas a la policía. Y dicho esto, Quintia salió de la habitación. ¿Seguro que quieres irte? Preguntó Sam. El profesor Oak se preparaba para emprender su viaje. ¿A dónde irás? Oak se rió. Te preocupas mucho para ser joven. Estaré bien. ¿Tienes algún plan? Preguntó Melanie. ¿O solo vas a pasear? Oh, tengo algunas ideas, dijo Oak. Metió algunas cosas más en su pequeña mochila antes de colgársela del hombro. Había dejado su bata blanca y se había puesto ropa más práctica para viajes largos. En su cintura, un lugar donde no habían vivido durante mucho tiempo, había 6 Pokébolas. Cada una contenía un Pokémon que había tenido durante décadas. Estaba listo. Al salir por la puerta principal, se oyó una voz. ¿Te vas sin despedirte? Oak se giró y vio a Ash caminando hacia él, con una ligera capa de sudor en el rostro del maestro Pokémon. Oak sonrió. Ash no se perdía nada últimamente. No quería distraerte de tu entrenamiento. ¿Cómo supiste que me iba? Preguntó Oak. Ash simplemente arqueó una ceja. Sé todo lo que pasa en esta isla, dijo.
Así como puedo controlar a todos los que entran y salen. ¿Entonces no puedo regresar?, preguntó Oak. Al contrario, ahora las puertas se abrirán para ti, dijo Ash. Igual que para mí, Sam y Melanie. Así que eres bienvenido cuando quieras. Quizás regrese entonces, dijo Oak. Así como espero que tú consideres regresar. Ash suspiró. No tienes que seguir presionándome. Ya tomé una decisión. Esa parte de mi vida terminó. Oak asintió, antes de darse la vuelta y caminar hacia un coche que estaba frente a la casa. Se movió para subirse antes de volverse hacia el grupo que estaba de pie junto a la escalera de entrada. Espero con ansias la próxima vez que nos veamos, dijo Oak antes de subir al coche, que se alejó. Ash se dio la vuelta y echó a correr. Desapareció en segundos, para unirse de nuevo a sus Pokémon en su entrenamiento. Sam y Melanie se dirigieron a la parte trasera de la casa, donde sus Pokémon practicaban juntos. Espero que esté bien, dijo Sam con cierta tristeza. Me gustaba. Melanie se echó a reír. Sam, estará bien. Le encantan los Pokémon desde antes de que nacieran tus padres. Sin dejar de reír, Melanie los guió hacia sus Pokémon. El profesor Oak observó cómo se acercaban las puertas al borde de la isla. Era una sensación extraña estar sentado en un coche que circulaba sin conductor, pero era la forma más fácil de entrar y salir de la isla misteriosa. Al llegar a las puertas, el coche se detuvo y Oak salió, observando cómo las puertas se abrían lentamente. Las cruzó y se cerraron tras él. Oak echó a andar, disfrutando de la oportunidad. En poco tiempo, Oak llegó al centro del pueblo costero. Encontró un centro Pokémon y entró, dirigiéndose a un videófono. Marcó un número. Hola, dijo Delia Ketchum antes de que su rostro apareciera y se iluminara. Samuel. Hola Delia, dijo el profesor Oak. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, respondió. ¿A qué debo este placer? Oak miró a su alrededor furtivamente, antes de hablar en voz más baja. Necesito que vengas a verme. ¿Por qué? No puedo explicarlo bien. Pero no puedes decirle a nadie por qué vas. Diles que solo querías viajar conmigo un rato. Y trae a Pikachu, diciendo que es para protegerte. Algunos lugares a los que vamos no son del todo seguros. Pero necesito que vengas. ¿Cuánto tardará?, preguntó Delia. Necesito estar cerca por si Ash vuelve a casa. Lo sé, dijo Oak. Pero Gary se quedará en Pueblo Paleta para siempre. Podrá cuidarte. Y sé que si mi nieto regresa, Gary no lo dejará irse. Hubo una larga pausa, antes de que Delia pareciera respirar hondo. De acuerdo, dijo. Voy.